Vicente Fox Quesada nació el 2 de julio de 1942 en la Ciudad de México. Cursó la mayor parte de sus estudios básicos en instituciones católicas, Colegio de la Salle e Instituto Lutz en León, y estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana León, teniendo la carta de pasante hasta el año 1999. Su abuelo paterno, José Luis Fox Flash, nació bajo el nombre de Joseph Louis Fuchs en Ohio, Estados Unidos, hijo de Luis Fuchs y Caterina Flash. Su padre, José Luis Fox Pont, nació en Irapuato, Guanajuato, y adquirió la nacionalidad estadounidense. Sin embargo, el 4 de marzo de 1946 recuperó la nacionalidad mexicana. José Luis Fox Pont proviene de una familia que en 1915 adquirió la hacienda San Carlos. La familia Fuchs trocó su apellido Fox después de 1870. Fox significa zorro en inglés, igual que Fuchs en alemán, el cual es una traducción literal del idioma alemán al inglés. En 1965 entró a trabajar en la compañía Coca-Cola, primero como distribuidor local y después como supervisor de ruta de camiones repartidores. Y en 1970 llegó a ser director nacional de operaciones. En 1971, director de mercadotecnia, para en solo 11 años asumir la presidencia de la División de América Latina, transformándose así en el gerente ejecutivo más joven de la historia de la compañía transnacional. Vicente Fox es un empresario y político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2006. Haciendo campaña como populista de derecha, Fox se postuló y fue elegido presidente con la bandera del Partido de Acción Nacional, que era un partido de la oposición en el momento de su elección como presidente. Actualmente es copresidente de la Internacional Demócrata de Centro, una organización internacional de partidos políticos de centro-derecha. Fox fue elegido presidente de México en las elecciones presidenciales de 2000, siendo el primer presidente electo de un partido de la oposición desde la elección de Francisco I. Madero en 1910. Fox terminó en primer lugar con el 42% de los votos, convirtiéndose así en el primer candidato presidencial en 71 años en derrotar al Partido Revolucionario Institucional. Como presidente, siguió principalmente las políticas económicas neoliberales que sus antecesores del PRI habían adaptado desde fines de los años 80. La primera mitad de su administración vio un nuevo cambio del gobierno federal a la derecha, fuertes relaciones con los Estados Unidos, intentos fallidos de aplicar un impuesto al valor agregado a los medicamentos, construir un aeropuerto en Texcoco y un importante conflicto diplomático con el líder cubano Fidel Castro. La segunda mitad de su administración estuvo marcada por su conflicto con Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. El PAN y la administración de Fox intentaron sin éxito destituir a López Obrador de su cargo y evitar que participe en las elecciones presidenciales de 2006. La administración de Fox también tuvo conflictos diplomáticos con Venezuela y Bolivia luego de apoyar la creación del Área de Libre Comercio de las Américas, a lo que se opusieron esos dos países. Su último año en el cargo supervisó las controvertidas elecciones de 2006, donde el candidato del PAN, Felipe Calderón, fue declarado vencedor por un margen muy estrecho sobre su oponente López Obrador, quien afirmó que las elecciones fueron manipuladas y se negaron a reconocer los resultados, haciendo protestas en todo el país. Por otro lado, se le acreditó a Fox el mantenimiento del crecimiento económico durante su administración y la reducción de la tasa de pobreza del 43.7% en 2000 al 35.6% en 2006. Creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado para investigar los crímenes y las violaciones de los derechos humanos cometidos por gobiernos antecesores, en particular la Guerra Sucia en México entre los años 1960 y 80 del siglo pasado. La política en el gobierno de Vicente Fox. Por décadas, el PRI mantuvo el monopolio del poder político, situación que empezó a cambiar en las últimas décadas del siglo XX. En la primera década del siglo XXI, México tuvo un régimen político dominado por tres partidos fuertes:
los cuales eran el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, el Partido de Acción Nacional, que es el PAN, y el Partido de la Revolución Democrática, que hoy en día es el PRD. Es decir, un régimen totalmente diferente al del siglo anterior. Hacia principios de los años 2000, el PAN encabezaba la presidencia de la República, teniendo bajo su control el gobierno federal, pero a diferencia del gobierno anterior, la presidencia no era tan fuerte como solía ser. Esto porque el PAN no tenía la mayoría absoluta de los escaños en la Cámara de Diputados ni tampoco dominaba el Senado. A finales del sexenio de Fox, el PAN gobernaba solo 10 estados de la República, lo cual representaba el 31% del total de estados provisionales. Por su parte, el PRI gobernaba en la mayoría del estado del país. Estos eran 16 estados, lo cual representaba el 50% del total. Democratización. La democratización en México fue un proceso paulatino que atravesó varias etapas y que fue dirigido por la élite política. El periodo de liberación política y democratización, la relación corporativa entre el sindicalismo y el gobierno no pudo continuar como había sido en décadas pasadas. Los gobiernos del PRI estaban basados por una estructura corporativa que contaba con el apoyo de grupos sociales, entre ellos los sindicatos, los campesinos y los empleados urbanos. Cuando el PAN obtuvo la presidencia de la República en el año 2000, analistas visualizaron un nuevo régimen democrático que eliminara las características autoritarias diseñadas por el partido del PRI en varios ámbitos, entre ellos el ámbito laboral. Sin embargo, esto no sucedió y se consideró como un sexenio perdido porque las oportunidades para consolidar la transición democrática se perdieron. Más, la economía no se expandió. De hecho, la posición de México en el ranking internacional de las economías más grandes cayó de la 9ª posición en el año 2000 a la número 14 en el año 2006. El intento de reformar las legislaciones laborales y generar nuevas perspectivas para la revitalización de los sindicatos no se logró durante la administración de Vicente Fox. El sindicalismo. Durante el primer gobierno democrático de México, el cual era encabezado por Vicente Fox, algunos sindicatos y centrales nacionales lograron consolidar sus relaciones corporativas, mientras que las que decidieron democratizar estas relaciones fueron relegados y perseguidos. Los sindicatos eran de las organizaciones más fuertes dentro de un régimen político autoritario, tanto que llegaron a ser actores políticos de gran influencia en la esfera política y laboral. La mayoría de las organizaciones laborales afiliadas al CT apoyaron a las políticas gubernamentales y así fortalecieron sus vínculos con la administración de Fox. De esta manera demostraban una ideología pragmática en la cual se reflejaba el compromiso con el gobierno en turno, no con el partido. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene una presencia significante en el sector educativo en México, lo cual le permite su acceso a los recursos del Estado. El CNTE fundó una federación laboral de alcance nacional, la Federación Democrática de Sindicatos del Servicio Público, pero también fue capaz de crear un partido político nacional, el Partido Nueva Alianza. Durante la administración de Fox, el gobierno no fue capaz de cambiar o modificar la estructura corporativa de control en el sector educativo en México, creado durante el régimen del PRI. El gobierno de Fox utilizó esta estructura para controlar el sindicato nacional y hacer alianzas políticas en diferentes esferas. De esta manera, el CNTE se volvió un aliado del gobierno. La administración de Fox no enfrentó los privilegios de esta organización laboral del sindicalismo oficial.
Por otra parte, estaba el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, el cual era otro sindicato nacional que cambió sus alianzas dentro de la nueva era democrática durante el periodo de Fox, en el cual Napoleón Gómez Urrutia fue elegido secretario general en el año 2000, y de pronto el sindicato empezó a adoptar posiciones más independientes, cuestionando el liderazgo vertical del CT. Este sindicato era considerado como independiente en el año 2006, es decir, que no está afiliada a otros centrales o confederaciones como lo era la Confederación de Trabajadores de México. Un hecho que destacar de ese sindicato fue que en febrero del año 2006 ocurrió una explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, México, en donde más de 60 mineros quedaron atrapados en la mina y por desgracia poco después murieron, por lo que el líder sindical en ese entonces, Gómez Urrutia, acusó a la compañía y al secretario del Trabajo del gobierno federal de homicidio industrial, por lo que el gobierno de Fox trató de quitarlo del puesto y en respuesta los trabajadores mineros se fueron a huelga en Cananea, anunciando que solo retomarían labores hasta que reinstalaran en el puesto a Gómez Urrutia. El conflicto entre la administración de Fox y el sindicato minero evidenció la ineficiencia de los viejos métodos de control del Estado sobre el movimiento sindical. Además, este conflicto causó altos costos sociales y económicos por la pérdida de producción en varias compañías y el riesgo de cierre en las mismas ante tantas huelgas. En general, son 4 los cambios más destacados en la estructura de las oportunidades políticas, las cuales son la apertura del acceso a la participación, los cambios en los lineamientos del gobierno, la disponibilidad de aliados influyentes y las divisiones entre las élites. En conclusión, la caída de los sindicatos se puede corroborar en el deterioro de los salarios reales y en la poca influencia de los sindicatos en la planeación y ejecución de las políticas públicas en el ámbito laboral. Por otro lado, tenemos el ámbito social, en el cual la conformidad macroeconómica de Vicente Fox afectó a la clase media, por lo que se vieron afectados por el desempleo. Al gobierno le faltó sensibilidad para calmar problemas sociales e incluso los aumentó. La comunidad de San Salvador Atenco fue el primer gran foco de inconformidad social en este gobierno. A sus habitantes se les trató de trasladar a otro lugar a base de engaños, comprándoles el 84% de las tierras a un precio muy bajo para lograr construir un nuevo aeropuerto. Las protestas continuaron y el 7 de febrero del 2002 encabezaron una manifestación en la que participaron el Consejo General de Huelgas y otras organizaciones como el Frente Francisco Villa. El tiempo seguía y hubo muchas manifestaciones más violentas en las que los habitantes retenían a personal del gobierno que eran enviados a la región, por lo cual el gobierno finalmente decidió cancelar el proyecto y hoy en día esa localidad es símbolo de la oposición social al neoliberalismo. El sexenio de Fox terminó en otro conflicto mucho más violento, el de la llamada Asamblea Popular en los pueblos de Oaxaca. Junto con lo anterior, los 6 años de gobierno se marcaron por una gran ola de violencia que se originó en el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado. Las relaciones con Estados Unidos llegaron a un momento de tensión debido a que el gobierno de Vicente Fox manifestó su rechazo a la guerra de Irak de manera oficial en el Consejo de Seguridad de la ONU, el momento en que México buscaba el apoyo del presidente Bush para un acuerdo migratorio. Durante su campaña electoral, Fox planteaba convertir a México en una nación líder y activa en asuntos hemisféricos,
Creo que con la madurez que hoy tenemos, debemos salir al mundo a participar en lo que sucede, nos guste o no nos guste, así sea favorable o no. El primer enfrentamiento político de carácter internacional ocurrió con Cuba a raíz de la visita del líder cubano a México con ocasión de la cumbre de la Organización de Naciones Unidas sobre el Financiamiento del Desarrollo, celebrada en Monterrey en marzo del año 2002, en la que Vicente Fox invitó a Fidel Castro a salir del país para darle su lugar al presidente de Estados Unidos. En 2005, Fox criticó junto con Alejandro Toledo de Perú a miembros del Mercosur, Argentina, Paraguay y Uruguay, que junto con Venezuela no estaban de acuerdo en crear un ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas. El sentimiento en los países mencionados es que hay aspectos que nos benefician, particularmente los subsidios agrícolas en Estados Unidos. Esto ocasionó un enfrentamiento. La defensa categórica de la ALCA hecha por Fox durante la cumbre también sorprendió a muchos analistas políticos mexicanos y de Latinoamérica, debido a que la ALCA no figura parte entre las prioridades de la política exterior mexicana, pues México ya tiene un amplio TLC, Tratado de Libre Comercio, con los Estados Unidos. El alejamiento de México respecto de América Latina también se ha puesto en evidencia tras diversos desencuentros con los países de la región, coincidentemente todos los gobiernos de tendencia de izquierda, elegidos democráticamente en las urnas, como es el caso de Brasil, con quien se tenía firmado un acuerdo de amistad y cooperación que incluía la dispensa recíproca de visas. El acuerdo fue roto unilateralmente por el gobierno de Vicente Fox en el año 2005 y se pasó a exigir visas a ciudadanos de este país y de Ecuador. Vicente Fox es el presidente de México que más se ha preocupado por lograr un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México, convirtiendo este tema durante su sexenio en eje principal de sus encuentros con el presidente de Estados Unidos. Desde el inicio de su mandato, se había iniciado pláticas en Estados Unidos para lograr una reforma migratoria. Sin embargo, los ataques terroristas del 11 de septiembre congelaron toda posibilidad de llegar a un acuerdo. A lo largo de su sexenio, Vicente Fox buscó una reforma migratoria de los Estados Unidos que nunca se concretó, debido a la oposición de diversos grupos del Congreso y Senado norteamericano. En mayo de 2006 recibió críticas nacionales e internacionales debido a una declaración que fue considerada racista, aunque el conflicto no pasó a mayores, dada la explicación que luego se dio del incidente. Sin embargo, las declaraciones de corte racista continuaron con los discursos de Vicente Fox, pues señaló que «nos engañaron como viles chinos» en una reunión con los empresarios automotrices de un país asiático. Cabe destacar que esta frase forma parte del lenguaje coloquial mexicano. La política económica de Vicente Fox se expresa en la adopción del objetivo de estabilización de variables monetarias y financieras, precios, tipo de cambio y tasas de intereses, por sobre lo del crecimiento económico y del empleo. Desde su arribo a la presidencia de la República, reconoció la nueva fortaleza de la economía mexicana, es decir, la presencia de condiciones de estabilidad macroeconómica que se le había sido heredadas. La política económica seguida por el gobierno de Vicente Fox es la continuidad de la aplicada en ese entonces de los últimos 3 gobiernos del PRI, todos aquellos integrantes del ciclo de gobierno neoliberales en México. El gobierno foxista asumió como propia la práctica de la política procíclica con el objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica a pesar de la pérdida del crecimiento y de la contracción del empleo. En el mismo sentido de la continuidad de los cambios estructurales se ubica la reforma fiscal. En abril del 2002, el Ejecutivo Federal envió al Congreso la nueva Hacienda Pública Redistributiva con la reforma tributaria que se proponía para. Dicha propuesta tenía como objetivo incrementar la carga tributaria del país, que es una de las más bajas del mundo, y reducir la gran dependencia de los ingresos del sector público respecto de los ingresos provenientes del petróleo. Se buscaba también reducir la tasa máxima del impuesto al ingreso tanto a las personas físicas como de las empresas para adecuar el sistema fiscal a un funcionamiento más pleno del mercado, reducir la evasión y homologarlo a la de los otros países del mundo. En el crecimiento económico, los datos revelan que a lo largo de los 6 años del gobierno foxista, la tasa del crecimiento de la economía muestra un estancamiento. La razón de este limitado crecimiento radica en los pocos estímulos que se ofrecía a la economía interna a los inversionistas. Lo anterior mencionado hace que desde el 2000 al 2004 la inversión en términos absolutos al final del sexenio permanezca igual que al del inicio. En síntesis, respecto del comportamiento del gasto de inversión durante el gobierno de Vicente Fox, se puede observar un mediocre comportamiento que impidió el crecimiento del Producto Interno Bruto Global. La razón de esta situación puede centrarse en la caída de la inversión pública, reducción que la inversión privada no pudo superar, y determinó la disminución de la inversión total, lo que impactó el crecimiento de la economía nacional. La administración de Vicente Fox fue muy conservadora, pues actuó solo para administrar los equilibrios macroeconómicos, sin arriesgar nada para estimular el crecimiento.
Sobre el bienestar social en el empleo, el gran crecimiento registrado en los 6 años de gobierno foxista resultaron absolutamente insuficientes para crear el 1.300.000 puestos de trabajo que requiere el país para satisfacer la demanda de empleo de la población que anualmente incorpora al mercado laboral y que en su campaña electoral prometió crear Vicente Fox, situación que fue muy difícil para la clase trabajadora. En medida de la falta de empleo y la mala calidad de los creados, contribuyeron también como hoy en día para convertir un problema irresoluble la situación de pobreza en la que viven millones de mexicanos. La política económica se empeñó en lograr los equilibrios macroeconómicos, hacer funcionar libremente el mercado, abrir la economía de los flujos de capital y mercancías sin restricción alguna, y elevar las exportaciones no petroleras. Sin embargo, si bien la apertura elevó las exportaciones y las importaciones, la rápida expansión del comercio exterior no impulsó el crecimiento de la economía, debido a la falta de las cadenas productivas que vinculan la producción interna con exportaciones. Aportaciones. Vicente Fox también ha logrado ciertos derechos y apoyos para los mexicanos en los Estados Unidos, como la expedición de la matrícula consular, la cual es aceptada por diversos bancos y gobiernos estatales como identificación válida. Ha logrado una disminución en las tarifas telefónicas desde Estados Unidos hacia México, y también la disminución del costo del envío de las remesas por los migrantes, y apoyó una reforma en el IFE para lograr el voto de los mexicanos en el extranjero, la cual fue puesta en marcha en las elecciones del 2 de julio del 2006. En el sexenio de Fox se implementaron políticas sociales tales como becas a estudiantes de escasos recursos de nivel primaria y secundaria, preescolar, maternal y apoyo económico a familias marginales. Después de servir como presidente de México durante 6 años, Fox regresó a su estado natal, Guanajuato, donde ahora reside con su esposa y su familia. Desde que dejó la presidencia, Fox estaba involucrado en el discurso público y en el desarrollo del Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox. En 2013, Fox finalmente decidió abandonar el Partido Acción Nacional luego de respaldar al candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, para luego hacer lo mismo con su respectivo candidato José Antonio Meade en 2018. Ese mismo año, Fox se unió a la junta directiva de High Times.